Bienvenidos a todos. En esta clase vamos a ver algunas características de lo que es el mantenimiento predictivo, que es una técnica actualmente bastante utilizada por muchas empresas, por muchas industrias, de tal manera que se pueden utilizar varias técnicas de mantenimiento predictivo que nos permitan mantener el equipo en estado de operación de la manera más eficiente y por un periodo de tiempo prolongado y un costo inferior. Veamos de qué se trata el mantenimiento predictivo, que hoy en día está siendo bastante aplicado en la industria. ¿En qué se basa el mantenimiento predictivo? Pues como su nombre dice, predictivo, se trata de predecir en qué momento la máquina podría presentar algún tipo de problema. Conociendo de manera anticipada el momento en el cual la máquina podría presentar un problema, yo puedo anticiparme a la ocurrencia de ese problema e intervenir oportunamente, intervenir a tiempo, de tal manera que se pueda evitar ese tipo de problema. Entonces, el mantenimiento preventivo, como dice su nombre, pues nos sirve para poder evitar la paralización repentina de una máquina, ¿ya? Haciendo una medición y un seguimiento de la condición de funcionamiento de esa máquina. Las máquinas, dependiendo del tipo, tienen ciertas variables críticas que hay que controlar permanentemente. Por ejemplo, la temperatura podría ser, que puede ser algún valor crítico de funcionamiento de varias máquinas, como ser calderos, por ejemplo, como ser motores, la vibración que puede presentar la máquina en sistemas de transmisión por engranajes, por ejemplo, la presión de un fluido en sistemas hidráulicos. Entonces existen ciertos parámetros importantes de funcionamiento en una máquina, las cuales no deberían cambiar su condición de funcionamiento. Entonces, con el mantenimiento predictivo, ¿qué es lo que se hace inicialmente? La medición constante, periódica, de esta variable de control, de esta variable importante de funcionamiento de una máquina. ¿Para qué hacemos este tipo de medición constante? Vemos en este cuadro, fíjense. Aquí podemos tener cualquier variable de operación, puede ser temperatura, presión, vibración. Y aquí tenemos el tiempo en el eje de las abscisas. Haciendo mediciones constantes de esa variable, por decir la temperatura de funcionamiento de un motor, podemos ver si esa temperatura se mantiene constante en el tiempo, si esa temperatura normal de funcionamiento se mantiene constante en el tiempo, o va a existir algún momento en el cual esa temperatura va a tender a subir. Día tras día, por decir, la temperatura del motor o de cualquier máquina va subiendo, aumentando a niveles que pueden ser peligrosos. Entonces, conociendo esta tendencia en el aumento de la temperatura en este caso, yo puedo saber en qué momento, qué día, por ejemplo, conociendo la tendencia, qué momento, qué día puede alcanzar la máquina una temperatura crítica que puede dañar la misma. Este momento en el cual se puede alcanzar una temperatura anormal o crítica de funcionamiento es lo que tengo que tratar de evitar, conociendo el tiempo, el momento en el cual se puede producir la misma. Entonces, estos puntos significan las mediciones que vamos realizando cada cierto tiempo. Eso dependerá de cada tipo de máquina. Puede ser cada semana, puede ser cada día, puede ser cada mes. Entonces, pero conociendo esta tendencia, yo puedo saber en qué momento se puede presentar un momento crítico, en el cual pues, vamos a tener problemas en el funcionamiento de la máquina. Entonces, de eso se trata el mantenimiento predictivo, en hacer mediciones constantes periódicas con la finalidad de tener la tendencia en la ocurrencia de un problema. Esa tendencia me va a permitir saber en qué momento tengo que intervenir la máquina. Tengo un periodo de tiempo, según veo que va subiendo la temperatura en este caso, tengo un tiempo determinado para poder intervenir y dar solución a ese problema, sin esperar a que llegue a este momento crítico, digamos, en el cual ya no exista solución, la máquina quede destrozada, por decir, definitivamente.
La información que arroja este método, esta técnica, o este tipo de seguimiento de los equipos es la tendencia de los valores, ya que es la que me permitirá calcular o prever con cierto margen de error cuando el equipo puede producir una falla que puede ser catastrófica. Entonces, para eso hay que seguir ciertos pasos. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para implementar un mantenimiento predictivo? Realizar, como decíamos inicialmente, mediciones periódicas. ¿De qué? Pues de la variable que se considere más importante en el funcionamiento de una máquina. Como les decía, que podría ser la temperatura, la presión, la vibración. Todas las máquinas siempre tienen una variable crítica de funcionamiento. Entonces podemos hacer mediciones periódicas cada cierto tiempo o de manera constante, de manera real, una medición real continua, para poder detectar un problema. Un cambio en esa variable de medición nos va a detectar un problema, lo cual nos va a permitir identificar la causa que está produciendo ese problema, ¿no? Identificación del defecto y su causa. Con ello vamos a poder también determinar el pronóstico del fallo, es decir, en qué momento se puede producir un fallo catastrófico, viendo la tendencia que existe en el aumento de ese valor crítico que estamos midiendo. Antes de que ocurra ese fallo catastrófico, ese fallo inesperado, ese fallo que puede producir la salida de la máquina de operación, se planifica la intervención. O sea, ya sabemos en qué momento podría presentarse un fallo catastrófico y planificamos la intervención para dar solución a ese problema. Sabiendo que existe un problema ya, que lo hemos detectado haciendo la medición. Planificamos la intervención para saber en qué momento podría presentarse una falla catastrófica, podría ser una falla que produzca la salida de operación de la máquina y oportunamente pues, nos da tiempo para planificar la intervención. Intervenimos la máquina, hacemos el mantenimiento correspondiente, la reparación correspondiente del problema que presenta la misma, corrigiendo el problema y eliminando la causa que la produce. Esa sería, por ejemplo, esa es la forma en la cual se realiza la implementación de un mantenimiento predictivo. Y para eso existen varias técnicas, que enseguida los vamos a ver. Yo puedo utilizar muchas técnicas de mantenimiento predictivo y aplicarlo a las máquinas. Veamos las características que tiene este tipo de mantenimiento. En cuanto a la reducción, por ejemplo, de paradas planificadas y no planificadas, se reduce el tiempo de paradas planificadas y no planificadas. Se reduce también las inversiones por adquisición anticipada de repuestos. Es decir, nos reduce el inventario de repuestos que tendríamos que tener en almacenes, como para poder realizar, digamos, un mantenimiento preventivo. También reduce el consumo de energía. Cuando una máquina funciona en mal estado, consume más energía. Para producir la misma cantidad, digamos, consume más energía. También reduce la cantidad de materiales que tengamos que tener almacenados en el almacén para poder intervenir y dar solución al problema. Produce también problemas que podamos ocasionar al medio ambiente. Cuando una máquina funciona en mal estado, produce daño ambiental también. Ya les hablaba del motor de combustión interna, por ejemplo, que cuando está funcionando en mal estado, emite mucha contaminación al medio ambiente. Y también reduce los costos que tenemos en seguridad. Por el contrario, incrementa también la recuperación del capital invertido en las máquinas, es decir, sacamos mayor provecho de la máquina, haciéndolo trabajar el mayor tiempo posible. Incrementa la producción y el periodo de operación de las máquinas. Incrementa la calidad de los productos, la seguridad de los trabajadores y la operación óptima de las máquinas. Es decir, que este tipo de mantenimiento tiene varias ventajas, ¿no?, que se pueden aprovechar, pero reitero nuevamente, ningún mantenimiento es el mejor. Todo depende cómo lo apliquemos y en qué máquina lo apliquemos. ¿Ya? El mantenimiento predictivo, pues, puede tener algunas desventajas que lo vamos a ver enseguida también. ¿Ya? No todo es ventajas,
Pero sigamos viendo algunas características más de este tipo de mantenimiento. Se logra un ahorro de recursos al planificar las intervenciones oportunamente, de acuerdo con el estado de las máquinas, ya que estamos realizando un seguimiento constante del funcionamiento de las mismas. Conociendo con anterioridad la causa de los defectos, se elaboran y planifican volúmenes de trabajo y la necesidad que se tenga de contar con los repuestos necesarios para dar solución a ese problema. Existen varias tecnologías predictivas, ¿ya? Es necesario el conocimiento de alguna técnica de mantenimiento predictivo para poder hacer el seguimiento de una máquina. Las técnicas de diagnóstico que existen son varias, ¿ya? Entre las cuales podemos citar, por ejemplo, el diagnóstico de una máquina midiendo las vibraciones que produce la misma, que es un tema muy importante. Es una técnica muy importante que en la actualidad muchas industrias lo aplican en sus máquinas. Ese es el tema que vamos a ver en el siguiente capítulo, el diagnóstico por vibraciones. Luego también tenemos la técnica de análisis de aceite, que también es bastante utilizado en muchas industrias. El diagnóstico por temperatura, la medición de temperatura de funcionamiento de las máquinas. Análisis de corriente y parámetros eléctricos en motores eléctricos, en tableros de control. Existen varias técnicas que podemos ir implementando en el mantenimiento predictivo. Bueno, te habíamos indicado, existen varias ventajas, también desventajas. Además de las ventajas que tiene el mantenimiento preventivo, hay que agregar la vigilancia permanente y objetiva por medio de instrumentos. Instrumentos que se requieren para hacer ciertas mediciones. Determinación de requerimientos de mantenimiento por monitoreo antes que ocurra la falla entre los ciclos de mantenimiento programado. Estas desventajas sí es importante tomarlo en cuenta, aunque el primero ya no es digamos, muy importante, porque con el tiempo se ha logrado reducir esto, es la alta inversión inicial en instrumentos y equipos de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que para realizar un mantenimiento predictivo con alguna técnica específica, se requiere el uso de cierto tipo de equipo de medición, cierto instrumental que puede ser caro. Pero eso con el tiempo, como les decía, ha ido disminuyendo un poco, ya que existen actualmente muchos equipos de medición de vibraciones, por ejemplo, que han reducido bastante su costo. Y obviamente en una empresa pues, que genera millones de dólares de ganancia al día, invertir en un analizador de vibraciones que puede costar 15,000 o 20,000 dólares, pues prácticamente es nada, ¿no? Y se justifica plenamente, digamos, la inversión en ese tipo de equipos para poder evitar la paralización de los mismos. Algo que sí es importante tomar en cuenta es esto. Requiere personal técnico calificado y con experiencia. Para poder utilizar, digamos, un analizador de vibraciones, no cualquiera puede hacerlo. No un mecánico empírico como el que actualmente tenemos en muchas de las industrias puede sacar un resultado, puede sacar un diagnóstico preciso utilizando una cámara termográfica o una cámara que nos sirva para detectar vibraciones que presenta una máquina. Para esto se requiere capacitación, obviamente, ¿ya? Esa podría ser una desventaja tal vez de que requiere un personal calificado para poder implementar alguna técnica de mantenimiento predictivo. No en todas, pero sí en algunas importantes sí, como por ejemplo para análisis de vibraciones, existen muchas entidades que dan certificaciones que califican, que capacitan al personal para diferentes niveles de conocimiento que pueda tener un técnico en análisis de vibraciones, por ejemplo, en análisis de aceite, en análisis termográfico, etc. Entonces, eso es importante tomar en cuenta en ese tipo de mantenimiento predictivo, que tal vez podría ser una desventaja. Por eso, muchas industrias en nuestro medio pues, no lo aplican en su totalidad porque requieren personal calificado para ello. ¿No? Pero a nivel mundial esto es algo que se está aplicando bastante en muchas industrias. Hablemos ahora finalmente un poquito sobre las técnicas que existen para el mantenimiento predictivo.
Existen muchas técnicas, desde las más simples hasta las más, digamos, sofisticadas. Por ejemplo, si yo quiero determinar fallas por agrietamiento, utilizando la técnica de mantenimiento predictivo, puedo utilizar muchas técnicas que existen para este caso. Por ejemplo, la utilización de líquidos penetrantes, la utilización de partículas magnéticas, son ensayos no destructivos que se pueden hacer a una máquina, a un componente, medición de la resistencia eléctrica, medición de las corrientes parásitas, ultrasonidos para detectar, digamos, sonidos que no son audibles al oído humano, utilizar la radiografía para poder ver defectos internos que puedan tener algunos componentes, o la gammagrafía que tiene mayor poder de penetración, que también sirve para poder detectar defectos internos que pudiera tener un componente de una máquina. También puedo utilizar diferentes técnicas para determinar la corrosión de un elemento, como por ejemplo la pérdida de peso, la medición de la pérdida de peso, la resistencia de polarización, utilizar un medidor de corrosión para ver el estado de corrosión de una pieza, indicador de impulsos, partículas radioactivas, etc. Existen varias técnicas. Para la presión, que es un parámetro importante en sistemas hidráulicos principalmente, muchas industrias, muchas máquinas utilizan sistemas hidráulicos que funcionan a presión. Entonces, una buena técnica de mantenimiento predictivo es medir la presión en esos sistemas de manera continua, de manera constante, y para eso, pues, no es difícil utilizar ciertos instrumentos como, por ejemplo, un manómetro, que sirve para medir la presión, o actualmente un sensor piezoeléctrico que es mucho más eficaz, mucho más moderno, mucho más sencillo en su aplicación. También puedo utilizar como una técnica de mantenimiento predictivo el consumo, ¿no? Para eso puedo utilizar un caudalímetro para ver la cantidad de metros cúbicos por hora o por minuto que atraviesan a través de una tubería, de un conducto. O el amperímetro para ver la cantidad de corriente que está circulando a través de un circuito. En sistemas eléctricos es muy importante medir la corriente de circulación, para eso utilizo un amperímetro. Para medir la proximidad, el acercamiento o el alejamiento de una pieza con respecto de otra, se puede utilizar un sensor magnético. Para ver el estado superficial de una pieza, se puede hacer eso visualmente, o para ver el estado superficial de un componente, conductos internos, por ejemplo, se puede utilizar la endoscopía, que nos ayuda a verificar las partes internas de una máquina. La temperatura, del cual también habíamos indicado que es un parámetro importante, que se puede realizar de diferentes formas la medición de la misma. ¿Ya? La termografía, que utiliza diferentes tipos de instrumentos con o sin contacto. Y esto que también lo vamos a ver en un capítulo específico, porque es importante esto, la termografía infrarroja. La termografía infrarroja es una técnica bastante empleada, principalmente en sistemas eléctricos. Ayuda bastante, ¿sí? Para poder determinar la temperatura de funcionamiento, ya sea puntual o superficial de un componente. Luego, para ver la lubricación, que también es un tema importante que lo vamos a ver en un capítulo posterior, la técnica del análisis de aceite. El aceite es como la sangre que circula por el cuerpo humano. El aceite circula por todo el interior de la máquina, entonces nos da información muy importante acerca de la condición interna en la cual se encuentra la máquina. Otras técnicas como la ferrografía o la espectroscopía, que sirven para determinar las condiciones de lubricación que tiene una máquina. Y esto que es importante, la vibración. Esta técnica de mantenimiento predictivo, la vibración, que puede ser bastante complejo, dependiendo de qué es lo que estemos analizando. Podemos medir el nivel total de vibración, podemos hacer un análisis de las frecuencias de vibración, o el control de los impulsos debido a choques, por decir, que pueda tener una máquina cualquiera, la vibración.
El sonido también es una técnica de mantenimiento predictivo que podemos utilizarlo en ciertos tipos de máquinas. El sonido puede ser, digamos, un buen indicador del estado de funcionamiento de una máquina. El nivel de la presión sonora, análisis de la frecuencia del sonido y la intensidad del mismo. Son técnicas entonces que podemos ir aprovechando para poder realizar el diagnóstico de una máquina y poder saber en qué momento está presentando niveles anormales en su funcionamiento y poder predecir en qué momento podría alcanzar un nivel peligroso de funcionamiento. Y finalmente la técnica de los residuos, que también es algo importante de poder aplicarlo en muchas máquinas. Residuos, por ejemplo, un motor de combustión interna, el motor de un vehículo, emite al medio ambiente residuos, emite basura. Y esos residuos pueden ser muy dañinos tanto al medio ambiente como a las personas. Entonces, midiendo esos residuos, midiendo la cantidad de residuos que se está emitiendo al medio ambiente, yo puedo saber cómo se encuentra el motor de un vehículo. Cuando el motor esté en malas condiciones, va a emitir mayor contaminación al medio ambiente. Entonces, se puede medir los desechos, los residuos, haciendo un análisis de humos, no solamente de motores, sino también cualquier máquina que utilice un combustible para producir energía. Por ejemplo, un caldero, ¿no? Un caldero también produce combustión a través de un combustible. Si esa combustión en el hogar del caldero no es completa, entonces por la chimenea del caldero va a salir mucha contaminación al medio ambiente. ¿No? Hornos de secado, como por ejemplo los hornos que tenemos en la fábrica de cemento, de Viacha, producen bastante calor, bastante residuos que pueden emitirse al medio ambiente. Entonces, como ven, existen varias técnicas de mantenimiento predictivo que en su totalidad se pueden aplicar a diferentes tipos de máquinas. Muchas de ellas los vamos a ver durante a partir de la próxima clase, vamos a empezar a estudiar estas diferentes técnicas de mantenimiento predictivo que se pueden utilizar en muchas máquinas. Cuáles son sus características y cómo se los debe hacer. Les estoy mandando también poco a poco literatura, algunos libros, para que se complemente con todo lo que vamos enseñando. Tienen el material necesario que les he enviado también de manera textual y estos videos grabados. Y cualquier duda, pues no se lo callen, no se lo guarden. Pregunten siempre a través de la plataforma o a través de mi correo, que lo tienen. No tengan miedo de preguntar cualquier cosa que no se haya entendido, para que no tengan problemas luego en el examen. Porque en el examen va a entrar todo lo que estamos viendo. Y a pronto, seguramente dentro de unas 2 o 3 semanas ya vamos a tener el primer examen parcial. En esta clase quedaríamos en eso, pues muchas gracias por su atención.